están presentes al final de la presentación, ¿ok? Ya, interesado. Ok. Entonces, bueno, para los que no me conocen, soy el doctor Enciso, neurocirujano del Hospital Ramiro Prialé. Eh, el tema, como les había mencionado inicialmente, es tumores cerebrales en la edad pediátrica. Bueno, siempre empezar con un tema o con una frase de motivación, ¿no? Primero, no hacer daño, que es la frase que nos caracteriza a todos nosotros. Bueno, hablar de tumores cerebrales es bastante complejo porque es un tema bastante amplio y eh, existen más de 200 tipos de tumores cerebrales y no los vamos a mencionar todos, pero vamos a hablar por grupos y lo vamos a dividir en dos grupos fundamentales que son los supra e infratentoriales. Siempre incidiendo en que esta presentación va en el grupo etario de los niños. Y por esa razón, dentro de los tumores, en contraparte con los epidemiología de los adultos, los tumores en la edad pediátrica pues varían en incidencia, histología, localización y por supuesto la respuesta al tratamiento. Es importante que ustedes sepan que en los últimos años ha habido un incremento de los sarcomas cerebrales en la edad pediátrica bastante considerable y es importante saberlo reconocer, tratar, ¿no? Y porque un abordaje oportuno y prudente pues ayuda bastante con el pronóstico. Los tumores cerebrales en los niños son la segunda neoplasia más frecuente, solo detrás de los linfomas. La cirugía permanece o sigue siendo la modalidad de tratamiento más eficiente. La incidencia, como les mencionaba, pues ha ido creciendo en las últimas 2 décadas debido a muchos factores. Y vamos a dividirlo según su localización. Semiológicamente, los tumores cerebrales pueden presentarse de múltiples formas y pueden presentar múltiple sintomatología. El conjunto de síntomas y signos ustedes saben que forman un síndrome. Básicamente, un tumor cerebral puede, uno, provocar un aumento de la presión intracraneal y todo su cortejo sintomático. También puede haber destrucción, compresión o distorsión local del tejido cerebral. De ahí que surgen los síndromes lobulares, el síndrome del lóbulo frontal, parietal, occipital, etc. También los síntomas pueden ser por compresión o distorsión de los pares craneales. Van a haber muchas veces pacientes con, por ejemplo, parálisis del sexto par, anisocorias, pupilas de Marcus-Gunn y otros signos más que reconocemos durante la práctica. Y también puede haber una inestabilidad electroquímica que hace referencia, por ejemplo, a las crisis convulsivas o incluso a los estados hipotónicos. En general, los síntomas van a ser no focales, perdón, o inespecíficos, básicamente por incremento de la presión intracraneal, es decir, cefalea, mareos, vómitos, ¿no? Y focales o específicos que van a estar localizados a cada tejido funcional del cerebro afectado. Bueno, el síntoma más frecuente del tumor cerebral en la edad pediátrica es el dolor de cabeza, lo que denominamos cefalea. Tiene sus características, no es cualquier tipo de dolor de cabeza, debe tener algunas características básicas. Usualmente usamos la memotecnia que es el Alicia fredusa, ¿no? Donde exploramos todas las características del dolor y que aquí les presento algunas particularidades. Es opresiva o también se describe como que algo les presiona la cabeza. La intensidad es de moderada a severa, puede ser generalizada o retroorbitaria a predominio matinal y básicamente el predominio matinal se produce porque durante la mañana existe mayor producción de líquido cefalorraquídeo, lo que eleva la presión intracraneal. Un dolor de cabeza que despierte a un niño por las mañanas, pues es de cuidado. Y también empeora con las maniobras de Valsalva, la tos, el estornudo, ir al baño, pujar, todo eso incrementa el dolor de cabeza. Y por supuesto se acompañará de náuseas y vómitos. Y los vómitos, antes de pasar a esto, pues es un vómito neurológico explosivo, que no es una simple regurgitación, ¿no? Sino que es un vómito fuerte,
¿no? Que no se quede en la ropa, sino que se expulsa con tal fuerza que puede ensuciar diferentes, ¿todo bien? Otros, el incremento de la presión intracraneal puede generar visión borrosa, efectos sobre el nervio óptico, ¿no? Niños que se quejan de dolor de cabeza y visión borrosa, es de cuidado. Si hacemos un fondo de ojo, si sabemos hacer un fondo de ojo, pues podemos ver el papiledema, que es la inflamación de la papila óptica, ¿no? Que es por donde protruye o sale o se ve la impresión del nervio óptico entrando sobre la parte posterior del globo ocular. También puede producir diplopía por afectación del sexto par, pero esto es algo bastante difuso, o sea, por ejemplo, una parálisis del tercer par, del cuarto, del quinto, es más localizador que una parálisis del sexto par. Y básicamente esto se da porque el sexto par craneal es el par craneal que su recorrido intracraneal es el más largo. Entonces, tener una parálisis del sexto no es localizador. Se puede presentar en diferentes patologías. Y en lactantes, el incremento de la presión intracraneal puede provocar diástasis de suturas y macrocefalia. Bueno, vamos entrando ya en mayor especificidad, el tumor infratentorial. ¿Por qué comenzamos con la parte infratentorial? Pues anatómicamente, el tumor infratentorial es el que se encuentra en la fosa posterior, donde se encuentra el tallo cerebral, el cerebelo y otras estructuras neurovasculares. Y es importante conocer esto porque es donde el mayor porcentaje de tumores se presentan en esta localización a nivel de la fosa posterior en los niños. El 50% de estos tumores lo constituyen los meduloblastomas, ependimomas y astrocitomas. Y por supuesto seguidos por tumores del tallo cerebral, cuyo pronóstico no es muy bueno porque su morbimortalidad es bastante elevada. Vamos a hablar sobre el meduloblastoma en la actualidad. Es un tumor que se define no solamente desde el punto de vista histológico, sino que también tiene un patrón genético e inmunohistoquímico. Además, es un tumor maligno, grado 4 según la WHO. Representa el 30% de todas las lesiones primarias del sistema nervioso central. Como les decía, es un grado 4 según la WHO desde el 2007 y anteriormente, antes de las clasificaciones de la WHO del 2016 y del 2021, pues era un PENET, ¿no? Un tumor neuroendocrino. La clasificación del 2016 la ha cambiado, incluyendo el tema genético e inmunohistoquímico. Estas son las variables. Anteriormente el subgrupo histológico, pues lo dividía en meduloblastomas en 4 subtipos que vamos a ver ahora, dentro de todos los tumores embrionales, como el meduloepitelioma, el tumor embrional de células del sistema nervioso central, el tumor rhabdoide teratoide y otros más. Y actualmente, más la clasificación genética, pues el meduloblastoma se clasifica con algunas proteínas que están activadas o no. La más importante aquí es el TP53, que es un gen recesivo, ¿no? Que cuando se muta predispone a la aparición de diferentes tumores, no solamente el meduloblastoma. Entonces hay 4 grupos, ¿no? El grupo 3 y el grupo 4 son los que peor pronóstico tienen. Y desde el punto histológico, pues les decía que existen 4 subgrupos, como es el meduloblastoma clásico, el desmoplástico nodular con extensa celularidad y el de células grandes. Entonces, esto es para que ustedes conozcan la variedad. ¿Cómo se ve un meduloblastoma desde el punto de vista imagenológico? Pues en una vista de resonancia magnética vamos a ver una lesión intraaxial o a veces extraaxial que ocupa la fosa posterior o la cavidad infratentorial. Infratentorial porque esta estructura que ustedes ven aquí es el tentorio o la tienda del cerebelo que divide el encéfalo de lo que es la fosa posterior. Se plantean algunas teorías que el meduloblastoma surge del velo medular superior, que es una estructura que está a nivel del techo del cuarto ventrículo. Por eso es que muchas veces el tumor está dentro del cuarto ventrículo y se considera una estructura extraaxial. Pero, como ven en esta imagen, invade también el tallo cerebral a nivel del puente, mesencéfalo y médula oblongada. Los 4 subgrupos genéticos, pues está como les decía,
va a depender mucho de la proteína que esté activada o no. Tanto en el grupo 3 como el grupo 4, estas proteínas van a estar activadas. Esto es muy específico ya, pero lo que quiero que entiendan de esta clasificación compleja es que diagnosticar un meduloblastoma pues implica conocer cuál de todos estos subgrupos puede tener mejor o mal pronóstico. El clásico, el meduloblastoma, el antiguamente denominado clásico, es el que tiene un mayor riesgo, un menor riesgo, perdón. Pero el que es el tipo, el que tiene mutado la proteína SHH y el TP53, pues el que tiene mayor riesgo de mayor riesgo de, por ejemplo, de progresión y de una inadecuada evolución, ¿no? ¿Y cuál es el cuadro clínico? Pues es muy rápido. Este tumor no evoluciona por años, ¿no? Es en meses o incluso en semanas. En 6 a 12 semanas empieza el dolor de cabeza, la inestabilidad. Como afecta al cerebelo, pues ustedes van a encontrar un signo de Romberg positivo, ataxia, todo lo que puede implicar alteraciones de la función normal del cerebelo. Ahora, una característica importante de estos tumores es como que comprimen el cuarto ventrículo, van a provocar una hidrocefalia, y es una hidrocefalia triventricular obstructiva. También va a haber síntomas de presión intracraneal elevada, los signos focales que les mencionaba, como la ataxia, el nistagmo, la paresia del sexto par y la macrocrania en lactantes. Por supuesto, como es un tumor maligno, muchos de los pacientes al momento del diagnóstico tienen metástasis a nivel de todo el sistema nervioso central. Es por eso que uno de los pilares del tratamiento posoperatorio es la radioterapia global, tanto cerebral como espinal. Bueno, esto ya es algo un poco más reiterativo, pero como ven, tanto el gen TP53 mutado y el SHH hacen un tumor de muy alto riesgo, igual que el grupo 3 y grupo 4. Y los de mayor o los de más bajo riesgo, pues es el clásico, ¿no? Como habíamos descrito inicialmente. Y el pronóstico según esta clasificación genética, pues porque tenemos que aplicar esta clasificación, no es solamente saberse las proteínas mutadas, sino qué utilidad nos da esto, pues que el mayor riesgo está entre el grupo 3 y grupo 4 y que obviamente el índice de complicaciones y de sobrevida va a ser menor en todo este grupo de tumores. ¿Cuál es el protocolo de actuación en los tumores infratentoriales? Pues una vez que nosotros tenemos un niño con cefalea, con ataxia, con síntomas que nosotros pensamos son por afectación de la fosa posterior, tenemos que indicar un estudio de imagen, un diagnóstico imagenológico y topográfico. Incluye siempre, generalmente, el gol estándar es la resonancia magnética de cráneo. Cuando hay un tumor en la fosa posterior localizada a nivel de la línea media, a nivel del vermis o a nivel del hemisferio cerebeloso, el tratamiento es generalmente quirúrgico. Pero si es una lesión intrínseca del tallo encefálico, si es un tumor del tallo cerebral, por ejemplo, este protocolo que estamos usando aquí es el de Cuba, ¿no? Usan anticuerpos monoclonales, que es el nimotuzumab, y radioterapia. ¿Qué quiere decir? Que las lesiones que están en el tallo encefálico no se operan. Se operan las complicaciones que pueden generar, pero no se puede tocar el tallo cerebral toda vez que en esta estructura pues están los centros de la respiración, está el sistema reticular activador ascendente, todo, toda una serie de estructuras que pueden, de dañarse, pues generar más daños que beneficios en un paciente. Una vez que tenemos la confirmación histopatológica, porque todo lo que se saca del organismo se manda a biopsiar, vamos a tener una clasificación histológica que es el meduloblastoma, que es el más frecuente, el que acabamos de hablar, pero también pueden existir otro grupo de tumores como es el astrocitoma cerebeloso, el astrocitoma que puede ser de bajo grado, que va a ser generalmente el astrocitoma pilocítico, y el astrocitoma de alto grado, que ya viene a ser, por ejemplo, el glioblastoma multiforme. Y también en los niños vamos a encontrar los ependimomas. Después de la
cirugía, pues podemos hacer también terapia coadyuvante como la radio y quimioterapia. Y, pues, por supuesto, hay que hacer un seguimiento clínico imagenológico permanente. ¿Cuándo operar? Nosotros, cuando tenemos un diagnóstico de tumor cerebral, tenemos que considerar cuál puede ser tributario de tratamiento quirúrgico y cuál no. El objetivo del tratamiento quirúrgico es aliviar los síntomas, ¿no? Porque como hemos mencionado, el tumor ejerce un efecto compresivo, un efecto de lesión sobre las estructuras neurovasculares, ¿no? Y uno de los objetivos es aliviar los síntomas. Otro de los objetivos es obtener muestras para biopsia, para confirmación del diagnóstico, restaurar el flujo de líquido cefalorraquídeo y, por supuesto, producir una máxima citorreducción. ¿Para qué? Para que la terapia coadyuvante, a la que me refiero en relación a la radio y quimioterapia, sea más efectiva. Bueno, esto es un cuadro comparativo entre entre las diferentes lesiones que hay en la fosa posterior, como hemos hablado del medulloblastoma y el ependimoma, ¿no? Cada uno tiene una característica específica. Como les decía, ambos pueden ser intra o extraaxiales, ¿no? Y esto ya es un poco más de especificidad que no lo vamos a mencionar. El pronóstico de todos los tumores y principalmente del medulloblastoma se basa principalmente en estas características. Es un mal pronóstico, como ya hemos mencionado, que tenga mutadas las proteínas TP53 y la SSHH. Si el niño es menor de 3 años, el pronóstico es muy malo. Si la enfermedad está diseminada en todo el neuroeje, mal pronóstico. Si durante la cirugía dejamos un residuo tumoral mayor a 1.5 centímetros cuadrados, mal pronóstico. Y por supuesto la escala de Karnofsky baja. Con todos estos parámetros más la clasificación genética, pues podemos establecer un diagnóstico con un tiempo sobrevida entre 3 y 6 meses. Una vez que hemos hablado de los tumores infratentoriales, vamos a ver los tumores supratentoriales, todos los que están por encima de la tienda del cerebelo. Pues bien, todos los tumores se van a clasificar, toda esta cantidad de tumores que hemos mencionado inicialmente, se clasifican mejor desde el punto de vista topográfico. Los tumores supratentoriales afectan la línea media cerebral o son los que afectan el hemisferio cerebral. Los que afectan el hemisferio cerebral pueden estar los astrocitomas de bajo grado, los astrocitomas de alto grado, los tumores neuroectodérmicos, el ganglioglioma, el santo astrocitoma. Y los tumores que afectan la línea media la vamos a subdividir en anterior, media y posterior. De la línea media anterior, el tumor más frecuente en la edad pediátrica es el craniofaringioma, que aquí en la imagen vemos una lesión que está ubicada en la base de cráneo, que nace a nivel de la silla turca y se extiende a nivel de toda la parte de la base craneal anterior, media y posterior. Después vienen los gliomas quiasmáticos hipotalámicos, los tumores de células germinales y el adenoma pituitario. En la línea media están los gliomas. ¿La línea media cuál es? Pues más o menos a nivel del mesencéfalo, diencéfalo, toda esa porción del cerebro ya por detrás de la silla turca. Y en ese orden podemos encontrar también los ependimomas, neurocitomas y los papilomas del plexo coroides. Y en la línea media posterior están los tumores de células germinales, ¿no? Por detrás del mesencéfalo, a nivel de la fosa interpeduncular, los tumores pineales, los gliomas talámicos y también algunos ependimomas. Este cuadrito es vital para que ustedes puedan entender lo que vamos a hablar más adelante. Vamos a ver los tumores de la región celar y paracelar, que son, según nuestra clasificación, a nivel de la línea media anterior, el tumor más frecuente, dijimos los craniofaringiomas. También, por ahí más o menos con la misma epidemiología, están los gliomas de bajo grado, los tumores de células germinales o germinomas y los adenomas hipoficiarios. Vamos a hablar un poco sobre los craniofaringiomas pediátricos. En esta imagen vamos a ver una lesión captadora de contraste que nace a nivel de la silla turca y crece en toda la porción supracelular. Llega incluso al tercer ventrículo, a los foramen Monro y por ende puede producir un hidrocefalia obstructiva.
en una vista frontal o coronal podemos ver la misma lesión dentro del tercer ventrículo. Los craniofaringiomas son los tumores más complejos, tanto del niño como del adulto, porque según la WHO o la World Health Organization, se clasifican como grado 1 o benignos, pero su comportamiento es completamente disfuncional. Se comportan como tumores malignos. Y por eso Cushing, uno de los padres de la neurocirugía, los clasificó como uno de los problemas más desconcertantes del neurocirujano. Los síntomas pues van a estar de acuerdo a la localización. Van a haber daño de la vía visual, de la glándula hipófisis, de la región hipotalámica y del sistema límbico. Su epidemiología va desde 3% de todas las neoplasias, con una incidencia de 0.13 a 0.18 por cada 100.000 personas. Como ven, hasta el 54% es en los niños, ¿no? Y es el 9% de todos los tumores cerebrales pediátricos. Hay dos picos de incidencia, se pueden presentar entre los 6 y 10 años y también entre los 11 y 15 años. También es un tumor que se ha planteado tiene un origen embrional a nivel de la bolsa de Rathke. Como les mencioné anteriormente, la hidrocefalia se produce por aplastamiento o compresión del tercer ventrículo. Y tiene dos subtipos, el adamantinomatoso y el papilar. El 50% de los síntomas están en relación a cefaleas, problemas visuales y sobre todo una disfunción endocrina por afectación de la glándula hipófisis y del eje hipotálamo hipoficiario. Como ustedes sabrán, el hipotálamo regula muchas funciones vegetativas, ¿no? Como la sed, el hambre, lo que es la cantidad de pulsaciones, o sea, bradicardia, taquicardia. Todo eso se controla a nivel de los 12 núcleos hipotalámicos que existen en la cabeza. Entonces, si eso se afecta, pues vamos a tener un niño obeso, ciego, con diabetes insípida, ¿no? Con falta de maduración sexual, con ganancia de peso excesiva y otras características que los hacen bastante típicos de esta enfermedad. El diagnóstico diferencial de una masa a nivel de la región celar y supracelar, pues obviamente es un glioma hipotalámico. Puedo pensar en un craniofaringioma, un adenoma pituitario y un tumor de células germinales que van a estar localizados o van a estar presentes en la misma localización. También cada uno tiene sus características principales, pero no vamos a entrar en esos detalles. ¿Cuál es el tratamiento principal del craniofaringioma? Pues tiene dos pilares de tratamiento, médico-quirúrgico. El tratamiento médico va primero a una evaluación adecuada, una evaluación integral, donde vamos a encontrar, por ejemplo, déficit hormonales y por tanto uno de los pilares del tratamiento es la terapia hormonal sustitutiva en pacientes con panhipopituitarismo. Y tratamiento sintomático del dolor de cabeza y si hubiera también de las convulsiones. El abordaje quirúrgico se puede hacer de dos formas, un abordaje transcraneal estándar y un abordaje endonasal endoscópico que creo ya dos compañeros de ustedes han podido visualizar durante su rotación con nosotros. El algoritmo de trabajo, pues, como ven, el craniofaringioma mixto, si es intraventricular, si es intrasupracelar o es supracelar, tiene diferentes tipos de abordajes, ¿no? Pero vamos a resumirlo en estos dos. Transcraneal, a través del cráneo, haciendo una craniotomía, o el abordaje endonasal endoscópico solo a través de las fosas nasales. El tratamiento quirúrgico transcraneal, pues existen múltiples descripciones de diferentes tipos de craniotomías, ¿no? Se habla de la craniotomía subfrontal, terional, interhemisférico anterior, transcortical, transventricular, anterior interhemisférico, suboccipital, supracerebral. O sea, hay muchos tipos en dependencia de cómo y cuáles sean las características del tumor. El tratamiento endoscópico es lo que nosotros estamos abogando en la actualidad, ¿no? Hay ciertos tumores que nosotros podemos hacer por esta vía. La magnificación endoscópica es dinámica, ¿no? Y lo más importante del desarrollo de esta técnica es la experiencia del equipo quirúrgico. Aquí yo les traje un videíto de
de un abordaje endonasal endoscópico a esta lesión de aquí. Esta es la cavidad nasal, la silla turca, y es una lesión que se extiende hasta arriba, llegando incluso al cuarto ventrículo. Entonces vamos a aprovechar que estamos aquí para poder observar esta lesión. Aquí ustedes van a ver ya una fase intraesfenoidal, donde se observa el planum esfenoidal, la silla turca, el nervio óptico. O sea, esta es la impresión anatómica ósea de las estructuras que están por detrás de esto. Se supone que nosotros, por la anatomía y localización del tumor, al momento de abrir la silla turca, debo caer en el tumor. El receso clival y el receso óptico carotídeo. Nervio óptico, carótida izquierda. Entonces, una vez que hemos delimitado nuestros márgenes, empezamos a drilar la base craneal hasta observar esta membrana blanca, que es la dura madre, la cual se electrocoagula, posteriormente se abre, y aquí vamos a localizar estas estructuras. El quiasma óptico, parte del cerebro de la fase fosa anterior, y esta lesión redonda, que es el tumor. Entonces, continuamos con la identificación de estas estructuras, ¿no? Y mediante una disección endoscópica empezamos una disección extracapsular y después un debulking del tumor. Por cierto, esta cirugía la hicimos aquí en el hospital ya hace algunos años atrás. Bueno, no tantos años, un par de años nada más. Hacemos la disección extracapsular y una vez que empezamos a retirar la mayor parte del tumor, vamos a observar las estructuras anatómicas normales, ¿no? Lo que nos dice que la resección ha sido prácticamente completa. Ahí se está retirando cápsula tumoral. Y ustedes van a ver aquí dos agujeros en esta imagen. Acá al fondo, plexo coroides, foramen Monro izquierdo, foramen Monro derecho. Entonces, hasta esa altura podemos llegar a ver con la magnificación endoscópica. Lavamos y cerramos la base de cráneo. Ese es el tratamiento que brindamos en el caso de un diagnóstico de este tipo de patología. Y para resaltar un poco más este tema, pues les traigo un caso de un paciente femenino de 2 años de edad que llegó a emergencia del hospital en malas condiciones neurológicas. Quiere decir que tenía un Glasgow de 10 puntos. Venía además con dolor de cabeza, cuadro emético y disminución progresiva del estado neurológico. Como repetimos, la escala de Glasgow estaba en 10 de 15 puntos. Había anisocoria izquierda y defecto motor derecho. También se presentaba con inestabilidad hemodinámica, dado por taquicardia y hipotensión arterial. Bajo estas condiciones, el médico que lo evalúa en emergencia decide hacer una craniectomía descompresiva ante la presencia de signos de hipertensión endocraniana. Entonces, esta es la imagen inicial de este niño de 2 años, una imagen intraaxial a nivel del lóbulo temporal, pero que se extiende hasta el lóbulo frontal y parte del parietal, hiperdenso, ¿no? Y que tiene dos componentes. Tiene un componente quístico hipodenso y un componente hiperdenso más grande. Ahora, una vez que nosotros vemos esta imagen, tenemos que tratar de definir de lo que se puede tratar. Como vemos, es una lesión cerebral intraaxial de bordes aparentemente bien definidos, con signos apopléticos. ¿Qué quiere decir eso? Que ha sangrado. Que se vea blanco un tumor así en una tomografía no es lo habitual, pero si es un tumor de crecimiento rápido y sangra, pues la sangre intracraneal se ve hiperdensa. Hay desplazamiento de estructuras de la línea media, hay compresión o obliteración parcial del sistema ventricular del mismo lado, y es una lesión heterogénea, como les había descrito inicialmente. Entonces, ¿qué antecedentes tenía este niño? Pues es un niño con
un buen desarrollo psicomotor hasta que se descompensó bruscamente. No había quejas de dolor, náuseas. Los padres nunca nos precisaron si había dolores de cabeza previos o dificultad para la marcha. Ahora, lo que sí nos llamó la atención es que era un producto de un parto utóxico, sin antecedentes perinatales, pero que es un niño de fertilización in vitro. Entonces, esto es lo que nos llamó más la atención y no sabemos si realmente este tipo de concepción puede ser un factor de riesgo para desarrollar este tipo de tumor. Y el cuadro clínico, como ustedes vieron, pues había signos de hipertensión intracraneal. Durante la posterior al tratamiento quirúrgico le hicimos una nueva tomografía, que es esta de aquí, y la cranectomía pues consiste en sacar un pedazo de hueso para darle espacio al cerebro y aliviar los síntomas de hipertensión endocraneal. Aquí el trabajo fue parcial, ya que no se hizo, o sea, se quitó el huesito, se hizo la cranectomía, pero no se sacó nada del tumor. Entonces, eso fue una decisión, no fue la de las mejores decisiones posibles, ¿no? Y por supuesto, eso trajo consigo una serie de dificultades más. Entonces, pero felizmente, hacer la cranectomía compensó un poco el tema neurológico y nos permitió hacer una resonancia cerebral. En la resonancia cerebral podemos definir mejor una lesión grande, intraaxial, que desplaza y comprime el ventrículo ipsilateral, que tiene un centro necrótico, ¿no? Y que es un componente mixto. Algunas zonas hipointensas, algunas zonas hiperdensas, otras zonas isodensas, pero con una lesión grande, compleja y bien vascularizada. Este informe de resonancia nos indica la probabilidad de un astrocitoma anaplásico. ¿Y qué discusión diagnóstica hacemos? Pues para hacer una adecuada discusión diagnóstica y definir qué tipo de tumor es, pues hay que ver el cuadro clínico, la imagenología y el estudio anatomopatológico, que debe ser el que nos confirme el diagnóstico. Pero no podemos esperar eso, o sea, tenemos que tener conocimiento de la patología, de la enfermedad como especialistas, ¿no? Y al revisar la literatura, pues sabemos que los tumores sólidos más frecuentes en los niños son los tumores primarios del sistema nervioso central. ¿Cuáles son esos? Pues son los que les mencionaba, ¿no? Los hemisféricos. El astrocitoma de bajo grado, el astrocitoma de alto grado, con una incidencia de 2 a 4 por 100.000 niños por año. Esto lo tomamos de esta publicación del Departamento de Pediatría de Neurocirugía del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. También tenemos que saber que los tumores primarios del sistema nervioso central representan el 1.4% de los diagnósticos de cáncer incluso. ¿Tienen mayor implicación clínica en la población infantil? Bueno, eso ya lo hemos mencionado. Pero representan hasta el 30% de las muertes por cáncer. Entre los 0 y 14 años constituye la primera causa de neoplasia. Y los tumores más frecuentes en la edad pediátrica son el astrocitoma pilocítico, los tumores embrionarios y los gliomas malignos. Estamos hablando, pero ya de los tumores supratentoriales. La presentación más frecuente en los tumores pues va a ser principalmente o sea, clásicamente los signos de hipertensión endocraneal va a ser en los niños más grandes, ¿no? Que puedan describir todos sus síntomas. En los niños más pequeños vamos a ver otro tipo de síntomas. Y según esta es una publicación de lo que es un estudio de tumores cerebrales en Estados Unidos, que se encuentra en el capítulo de tumores craneales en la edad pediátrica del Humans, que es un libro bastante leído por lo que es neurocirugía y los pediatras que se dedican a este tipo de enfermedad. Se plantea que de 0 a 4 años los tumores embrionales son los más frecuentes y el segundo más común el astrocitoma pilocítico. Entonces, este niño yo les dije que tenía 2 años. Entonces, el más común, ¿cuál sería? Pues sería un tumor embrional, podría ser un tumor primitivo, ¿no? Como el sarcoma,
o podría ser un meduloblastoma. Bueno, ya aquí descartamos el meduloblastoma porque no es la localización habitual. Y así, cada grupo de edad tiene una presentación específica. De 5 a 9 años, el astrocitoma pilocítico pasa a ser el primero, hasta los 19 años. De 20 a 34 años ya son los tumores de la glándula pituitaria los más frecuentes. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes? Pues también dividirlos por grupos de edad. Este tumor supratentorial hemisférico va a presentarse de diferentes maneras según el grupo de edad. De 0 a 2 años, de 2 a 5 años y más de 5 años. Más de 5 años los síntomas se van a parecer mucho a los de un adulto. De 0 a 2 años es muy difícil de hacer un diagnóstico adecuado, pero hay signos también que nos pueden orientar hacia un diagnóstico de un tumor cerebral, sobre todo el aumento del perímetro cefálico. Y bueno, estos son todos los tumores que les mencionaba. Esta es la WHO de 2007, es una clasificación histológica, ¿no? Y estos tumores neuroectodérmicos primitivos o los tumores embrionales van a ser el neuroblastoma, el ganglioneuroblastoma, el méduloepitelioma y el ependimoblastoma. Uno de estos tumores, planteamos, por todo lo que se ha revisado y lo que hemos explicado, planteamos que puede ser la presentación de nuestro cuadro clínico. Entonces, resumiendo, los tumores de la edad pediátrica pueden ser infratentoriales, que van a ser los que se localizan en esta área anatómica, y van a ser los supratentoriales, que van a ser los hemisféricos o los de la línea media. Entonces, según eso, los infratentoriales vamos a tener los meduloblastomas, que ya hemos hablado, el astrocitoma pilocítico, el ependimoma y los gliomas del tallo, y cuyo cuadro clínico generalmente va a ser dado principalmente por hidrocefalia, macrocefalia según la edad, cefalea matutina, como hemos mencionado, y el papiledema. Y por supuesto va a haber un síndrome cerebeloso dado principalmente por la ataxia. Y los supratentoriales, otra vez, resumimos, los de línea media, anterior, media y posterior, y los hemisféricos, que van a ser los astrocitomas de bajo grado y los de alto grado. Y por supuesto los tumores embrionales. Entonces, en este caso en particular, vamos a plantear dos posibilidades. Podemos decir que se trata de un astrocitoma supratentorial, en este caso puede ser un astrocitoma pilocítico, pero sus características no nos hacen pensar mucho en esa posibilidad. O también puede ser un tumor neuroectodérmico primitivo, en ese caso, dentro de este grupo de tumores están los méduloepiteliomas, ependimoblastomas, ganglioneuroblastoma y el neuroblastoma. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento principal es la cirugía del astrocitoma supratentorial. Sin embargo, en un astrocitoma de bajo grado, el 95% presenta progresión a los 5 años. Es decir, aunque operemos a este paciente y el diagnóstico sea de un tumor de bajo grado, a los 5 años, casi la totalidad de estos pacientes van a tener el desarrollo de un tumor maligno. Y si al inicio ya el diagnóstico es de un glioma de alto grado, la sobrevida, pese al tratamiento multimodal, refiérase a la cirugía, radioterapia, quimioterapia y muchas otras opciones, la sobrevida pues fluctúa entre 18 a 42 meses. El pronóstico va a depender también de la escala de Karnofsky preoperatoria. La extensión de resección se plantea que mientras más resección tumoral, mejor pronóstico. Y la edad, bueno, la edad es controversial en realidad porque algunos estudios demuestran que hay un mejor pronóstico en los niños más jóvenes, pero va a depender mucho del diagnóstico anatomopatológico. La terapia coadyuvante se basa principalmente en radio y quimioterapia. Algunos contraindican la radioterapia en niños menores de 3 años porque puede generar necrosis, mielopatía, leucoencefalopatía, daño vascular, hormonal, ototoxicidad y otros problemas más. Y por eso el meduloblastoma mencionábamos como ejemplo, en niños menores de 3 años, pues prácticamente es de un mal pronóstico. Y la quimioterapia
se plantea en la actualidad que no existe evidencia estadística significativa que demuestre mejoría en la sobrevida. O sea, se pueden usar todas estas opciones. Hay que primero hacer un diagnóstico anatomopatológico y de todo eso va a depender el pronóstico. Dentro de los tumores neuroectodérmicos primitivos, se presentan principalmente en niños, en los menores de 5 años de edad. La aparición es esporádica, brusca. La lesión es bien circunscrita y crecen rápidamente dentro de los primeros 3 meses de evolución. Generalmente estas lesiones son grandes al momento del diagnóstico. Por eso, con el tema que yo les presenté, el niño que les presenté, el cuadro clínico, se relaciona más con este tipo de tumor neuroectodérmico primitivo. ¿Ves? Aquí tenemos otro ejemplo de un gran tumor frontal con crecimiento rápido, bordes bien delimitados, un tumor mixto con áreas hiperintensas y áreas hipointensas y áreas de necrosis. Se parece mucho a la resonancia que les mostré de nuestro caso. Y bueno, mencionar una vez más el tratamiento multimodal, ¿no? Entonces va a depender de una resección amplia. Siempre se plantea que a mayor índice de resección, mejor pronóstico. La biopsia estereotáxica, donde sacamos un pedacito de tumor, no es lo más indicado en este tipo de pacientes. La radioterapia craneoespinal es importante en algunos tumores, como el craniofaringioma y en el méduloblastoma. Y reportan en este tipo de tumores neuroectodérmicos primitivos, ¿no?, un año de sobrevida pese al tratamiento multimodal. Y solamente llegan a ese año de sobrevida el 10% de los pacientes que se diagnostican con un tumor neuroectodérmico primitivo. Y también los mismos factores pronósticos adversos, edad menor de 3 años, y si la enfermedad está diseminada, pues el pronóstico también es bastante difícil. Entonces ha sido difícil probar que la quimioterapia prolonga verdaderamente la vida en pacientes con este diagnóstico. En otros estudios el beneficio de la quimioterapia no ha sido confirmado. O sea, la quimioterapia aquí creo que como tratamiento multimodal ustedes están entendiendo que no es efectiva. Y según en general la tasa de recurrencia sigue la ley de Collins, ¿no? Queda para ustedes saber en qué consiste la ley de Collins, porque eso tiene mucho que ver con la edad del paciente. Bueno, eso es todo lo que podemos compartir con respecto a este tema tan importante. Si tuvieran alguna pregunta, pues estamos aquí para resolver